En la estancia de Chulluncayani, que en español sería Donde hay hielo, vivían 3 familias de campesinos quienes se dedicaban a la crianza de llamas, alpacas y ovejas. Para obtener el maíz, el principal sustento para la alimentación de ellos, ejercían el trueque al 100%. Para eso, cada año tenían que viajar a zonas de Carumas, Chululuni y Zitajara, ubicados al norte del departamento de Moquegua, al sur de Perú. Tal cual, una madrugada, 3 campesinos emprendieron el viaje con llamas cargadas con sacos de charqui, lana de alpaca y sogas para intercambiar por maíz y manzanas. El viaje de ida y vuelta era de aproximadamente de 7 días, por eso llevaban bastante merienda, como papa sancochada con carne, tortillas de quinoa con charqui o carne asada seca. Después de 3 días de estadía en los valles de Moquegua, el trueque había sido un éxito. Consiguieron todo lo que querían, incluso salieron con maíz tostado y una gran cantidad de tunas que los pobladores de Carumas los habían obsequiado. En el 4.º día estaban de camino de vuelta a Chulluncayani. Esta vez las llamas estaban cargadas con costales de maíz y sacos de manzanas. Los 3 estaban más que contentos, aunque tenían un poco de miedo, porque así como en nuestros días también había ladrones a quienes ellos llamaban saltía, que en español sería asaltantes, pero para eso tenían una perrita llamada Mali, quien por lo menos ladraría a la presencia de los malhechores. Pero felizmente el viaje estaba resultando sin percances. La noche se aproximaba. Aunque caminaban deprisa, apenas alcanzaron a llegar al paraje llamado Jaraña, que en español sería desatar o lugar en donde se desatan las llamas de carga. En este sitio había corrales hasta una pequeña cabaña que era usado exclusivamente por viajeros de aquellos tiempos. Descargaron los costales y los sacos de maíz y entraron al corral a las llamas, mientras ellos se instalaron en la cabaña. Después de caminar todo el día, tenían hambre, por lo que para cenar tenían maíz tostado con cecina asada, que es carne seca con bastante sal. Comieron y estaban por dormirse. El más anciano sabía que al comer carne salada tendrían sed, por eso ordenó al más joven: «Anda al río a traer agua. Vas a tener sed». Pero el muchacho no hizo caso, aduciendo que nadie tendría sed. Pasado 1 hora después de cenar abundante maíz tostado y carne asado salado, el joven tenía sed, pero se dijo bostezando: «Esperaré hasta mañana, qué flojera caminar hasta el río». El campesino más mayor recomendó de nuevo e insistió: «Deberías ir a traer agua. No se duerme con sed, dicen. La cabeza sabe desprenderse para ir en busca de agua». A lo que el joven y el otro campesino soltaron a carcajadas: «Esos son cuentos de tu abuelo Ramón. Tenemos sueño». «Chis, chis», diciendo se quedaron dormidos. Como a la medianoche, el joven se despertó abruptamente. Tenía sed, tal como dijo el abuelo. Quería ir al río, que estaba como a 70 metros, pero la flojera fue más. «Dormiré un poco más. Ya se me pasará». Otra vez bostezó y se durmió. Pasado pocos minutos de haberse quedado dormido, soñaba que estaba tomando agua helada en el río. Pero aún en su sueño, lo extraño era que había llegado muy rápido al río, así también había regresado. Los viajeros cuentan que era como 1 de la mañana cuando la perra Mali empezó a ladrar y aullar desesperadamente. Por supuesto, esto despertó a los viajeros. Entonces vieron cómo la cabeza del joven se había desprendido e intentaba pegarse al cuerpo como si fuera un ave, aleteando, pero no lograba por más intentos que hacía. Enseguida el joven despertó y empezó a gritar como si se estuviera atorándose.
Debí traer agua, debí hacer caso. Soñaba que fui al río. Estoy seguro que caminé. Lloraba. La cabeza ya no podía pegarse al cuerpo porque la perra Mali había mordisqueado los nervios del cuello. Los campesinos estaban asustados, no sabían cómo ayudar a su compañero. Intentaron pegarlo, pero no se podía. Entonces, tristemente, la cabeza del joven pidió que sepultaran su cuerpo y que a él lo llevasen sobre los costales de maíz que cargaba las llamas. La situación era como de fantasía, porque la cabeza podía conversar con sus compañeros, es más, contaba algunos cuentos. En la mañana siguiente reanudaron el viaje, preocupados cómo reaccionarían sus familiares de lo ocurrido. Otra vez era tarde y llegó la noche. Ya estaban en otro campamento tal como la noche anterior. Se pusieron a descansar, excepto la cabeza, quien contaba cuentos y cuentos hasta hacerlos dormir a sus compañeros. Parecía que la cabeza había perdido el sueño. Por lo tanto, se quedó plantado sobre la pared del corral de las llamas, vigilando por si venían los asaltantes. Como si fuera el destino, como a las 3 de la mañana, aparecieron los asaltantes, cabalgaban con dirección al campamento, eran como 7 malhechores montados en caballos y acercaban a gran velocidad. Entonces la cabeza empezó a volotear, despertando a la perra Mali. Este empezó a ladrar al ver a los ladrones acercarse. Los campesinos se escondieron detrás del corral mientras la cabeza estaba vigilante como esperando la llegada de los asaltantes. No importó los ladridos amenazantes de Mali, los asaltantes empezaron a rebuscar los cargamentos y robar todo lo que podían. Entonces de pronto la cabeza gritó como un ganso. Simultáneamente la perra Mali soltó un aullido. Esto asustó a los asaltantes. La cabeza saltó como una pelota rebotando en las cabezas de los asaltantes, matándolos en el acto. El día siguiente enterraron los cuerpos de los ladrones y se marcharon, llevándose los caballos. Ahora hasta la cabeza ya no estaba sobre la carga de las llamas. Iba galopante sobre la silla de un caballo. No se sabe mucho de los campesinos ni se sabe cómo habrían reaccionado sus familiares del joven, aunque algunos abuelos de Chulluncayani decían que la cabeza andaba volando en busca de agua, matando a los asaltantes de un choque en sus cabezas por mucho tiempo. Estimados amigos, muchas gracias por haber escuchado esta historia. Los saludos van para Mónica Magaña, gracias por estar siempre con nosotros, para Mauro Morales, para Dulce Salazar, para Rosa Egas, muchas gracias Maribel LT en Bolivia, doña Marisabel Baquedano, gracias por escuchar siempre nuestras historias, doña Nora Aski, igualmente muchas bendiciones, para doña Maritza Betty Malásquez Munive, de igual manera saludos para usted, para Nat Medina, muchas gracias, para Eva Guayua Gutiérrez, gracias también. Para Eloísa Domínguez, de igual manera saludos. Muchas gracias. Hasta la próxima historia.